Hola, hola, mi gente guapa. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día espectacular y que estén listos para un nuevo vídeo aquí en el canal, porque hoy tenemos juguito sabroso del bueno. Si son como yo, que aman el chismecito bien informado, la farándula turca y las parejas que nos roban el corazón, entonces se van a quedar pegados a la pantalla. Y si son nuevos por aquí, bienvenidos oficialmente. Les prometo que este es su lugar si quieren estar al tanto de todo lo que pasa con sus actores y actrices favoritos, y hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Pero no solo de la pareja que todos amamos, no, hoy vamos un pasito más allá. Vamos a revelar algo que Kerem ha dicho, algo inesperado, algo que nos ha dejado a todos con la boca abierta. Así que preparen sus palomitas, pónganse cómodos, que esto se va a poner bueno. Antes de que se me olvide, si les gusta este tipo de contenido, por favor, no se olviden de darle a ese botoncito rojo de suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Ahora sí, vamos a lo que nos truje chencha. Bueno, ya saben que Kerem y Hande. Ay, Kerem y Hande. Son una de esas parejas que se grabaron a fuego en nuestros corazones. Desde que los vimos juntos en Senkalkapm, la química era innegable, traspasaba la pantalla, nos hacía suspirar a todos. Y no solo eso, sino que su relación fuera de cámaras confirmó lo que muchos sospechábamos, que ese amor que veíamos en la serie era tan real como la vida misma. Fueron nuestra pareja favorita por mucho tiempo, nos hicieron creer en los cuentos de hadas, en el amor verdadero, pero como en toda historia, hubo un final, o al menos un punto y aparte. La noticia de su separación nos pegó fuerte a muchos, la verdad. Como que se nos rompió un poquito el corazón a todos. Y aunque cada uno ha seguido su camino, ambos siguen siendo figuras muy importantes en el panorama del espectáculo turco. Siempre los recordamos con mucho cariño, con ese dejo de nostalgia por lo que fue y quizás, por lo que pudo ser. Ahora, la noticia que traigo hoy no tiene que ver con una reconciliación ni nada por el estilo. No, es algo completamente diferente. Es algo que Kerem ha revelado en una entrevista reciente y que, la verdad, me dejó pensando bastante. Como les decía al principio, es algo inesperado, algo que no muchos nos veíamos venir. Y la verdad es que después de escucharlo, empiezas a ver todo con una perspectiva diferente. Kerem, que suele ser muy reservado con su vida personal, esta vez se abrió un poquito más de la cuenta y nos compartió algo sobre Hande que sinceramente, nos muestra una faceta de ella que quizás no habíamos visto tan claramente. En la entrevista, le preguntaron a Kerem sobre sus exparejas y sobre las relaciones en general, y él, con su característica calma y su manera tan elegante de hablar, decidió compartir una anécdota sobre Hande. No voy a mentir, al principio pensé que iba a hablar de lo maravillosa que era como actriz o quizás de su personalidad divertida, pero no, fue algo mucho más profundo. Kerem contó que durante el tiempo que estuvieron juntos, él se dio cuenta de la increíble capacidad de Hande para conectar con la gente. No solo con sus amigos y familiares, sino con personas completamente desconocidas. Dijo que Hande tiene un don especial para hacer sentir a la gente vista, escuchada, valorada. Que es como si tuviera un radar para identificar las necesidades emocionales de los demás y saber cómo llegar a ellos de la manera más genuina. Y esto, chicos, esto es lo que me dejó pensando. No es que no lo sospecháramos, porque todos hemos visto el cariño que Hande recibe de sus fans y la manera en la que ella se conecta con ellos en redes sociales. Pero escucharlo de boca de Kerem, de alguien que la conoció tan bien, le da otra dimensión a la cosa. Es como si él hubiera confirmado con sus palabras ese lado especial que todos intuíamos en Hande. Y lo más interesante es que Kerem no lo dijo con ninguna intención de halagarla o de quedar bien. No, lo dijo con una genuina admiración, como si estuviera hablando de un talento innato que ella tiene. Es como si estuviera reconociendo que más allá de la belleza y el talento que todos vemos, Hande tiene una cualidad aún más valiosa, su humanidad. Kerem, incluso, llegó a decir que Hande tiene una forma de ver el mundo que lo inspiraba a él mismo. Que la forma en la que ella se relacionaba con los demás lo hacía reflexionar sobre sus propias interacciones y que, de alguna manera, lo hacía querer ser una mejor persona. Y esto, la verdad, es muy fuerte. Porque estamos hablando de alguien como Kerem, que sabemos que es muy seguro de sí mismo, que es un tipo muy inteligente y reflexivo. Y escuchar que la forma de ser de Hande lo había impactado de esa manera, nos dice muchísimo de la clase de persona que ella es. Además, Kerem contó una anécdota específica, que creo que ilustra muy bien lo que les estoy contando.
Dijo que en una ocasión, durante un evento, una fan se acercó a Ande muy emocionada y un poco nerviosa. Y en lugar de simplemente saludarla y seguir adelante, Ande se detuvo por completo, se puso a su altura y se tomó el tiempo para hablar con ella, para escucharla realmente. Kerem contó que fue muy impresionante ver la paciencia, la empatía y la dulzura con la que Ande se dirigió a esa fan. Y que en ese momento se dio cuenta de que la conexión que Ande generaba con la gente no era algo superficial, sino que era algo muy profundo y real. Lo que a mí me parece más interesante de todo esto es que estas cualidades que Kerem describe de Ande no son algo que se aprenda en una escuela de actuación, ni algo que se pueda fingir. Son algo que viene de adentro, que forma parte de la esencia de Ande. Es una capacidad innata para conectar con los demás, para entender sus emociones, para brindarles un poquito de luz en sus vidas. Y es que en el mundo de la farándula, donde muchas veces las cosas pueden ser un poco superficiales y frívolas, ver a alguien como Ande, que se preocupa de verdad por los demás, es algo que se agradece muchísimo. Claro, después de estas declaraciones, los fans, como siempre, se volvieron locos en redes sociales. Algunos comentaban lo orgullosos que se sentían de Ande, otros elogiaban la honestidad de Kerem y otros, como siempre, aprovecharon para revivir la llama de la esperanza de una posible reconciliación. Y la verdad entiendo la emoción de todos, porque creo que a todos nos hubiera gustado verlos juntos por mucho más tiempo. Pero más allá de eso, creo que lo importante de esta revelación es que nos permite ver a Ande con una luz diferente, más allá de la imagen de la actriz guapa y talentosa que todos conocemos. Y es que al final del día, lo que realmente importa es la clase de persona que uno es. Y lo que Kerem nos ha contado de Ande nos confirma que es una persona con un gran corazón, con una gran sensibilidad y con una gran capacidad para amar y conectar con los demás. Y eso, al final, es lo que más vale. No importa lo que haga en su carrera, no importa a dónde la lleve la vida, lo que realmente importa es que siempre será recordada como alguien que dejó una huella positiva en la vida de los demás. Además de esta anécdota, Kerem también comentó que Ande tiene una forma de ver la vida muy positiva y que es capaz de encontrar la belleza en las cosas más sencillas. Dijo que era una persona que siempre tenía una sonrisa en el rostro y que transmitía mucha energía a todos los que la rodeaban. Y que a pesar de los obstáculos y las dificultades que pueda haber enfrentado, siempre se mantenía fuerte y optimista. Esto, la verdad, es muy inspirador, porque nos demuestra que no importa lo que estemos pasando, siempre podemos elegir mantener una actitud positiva y contagiar esa positividad a los demás. Y es que en un mundo donde a veces es tan fácil caer en el pesimismo y la negatividad, tener a alguien como Ande como ejemplo es algo que todos deberíamos valorar. Su capacidad para conectar con los demás, su positivismo, su empatía, su humanidad, son cualidades que todos deberíamos intentar cultivar en nosotros mismos. Y creo que, de alguna manera, eso es lo que Kerem quería transmitir con sus palabras. No solo hablar de una expareja, sino también compartir una reflexión sobre el poder de la conexión humana y la importancia de ser amables y compasivos con los demás. También me parece importante destacar que Kerem habló con mucho respeto y cariño sobre Ande. No hubo ningún resentimiento, ninguna palabra negativa, solo admiración y reconocimiento por la persona que ella es. Y esto, la verdad, habla muy bien de él también. Porque cuando uno es capaz de reconocer las virtudes de los demás, incluso después de una separación, demuestra que es una persona madura y con un gran corazón. Y es que al final, el amor no tiene por qué ser posesivo ni exclusivo. Puede ser una fuente de inspiración y crecimiento, incluso cuando las relaciones cambian de forma. Y la verdad es que este pequeño detalle que Kerem ha compartido, nos hace replantearnos muchas cosas. Nos hace pensar en que a veces, lo que vemos en la pantalla, no es lo que define completamente a una persona. Nos hace recordar que detrás de cada celebridad, hay un ser humano con virtudes, defectos, sueños, inseguridades y emociones. Y nos invita a ser más compasivos, más empáticos y más comprensivos con todos los que nos rodean. Ya sean famosos o no. Además, es muy interesante cómo esta pequeña revelación de Kerem nos permite ver la relación entre ambos con una nueva perspectiva. Ya no solo como una historia de amor que terminó, sino como una conexión entre dos personas que se admiraron y se inspiraron mutuamente. Y es que al final, todas las relaciones, incluso las que no duran para siempre, nos dejan una enseñanza, un aprendizaje, una huella en el corazón. Y creo que en el caso de Kerem y Ande, esa huella es de respeto, admiración y cariño mutuo. Y bueno chicos, creo que con esto ya les he contado todo lo que quería compartirles hoy.
Este pequeño detalle que Kerem nos ha regalado en esa entrevista, creo que nos da mucho que pensar y nos hace ver a Ande con otra luz. Nos recuerda que la verdadera belleza está en el interior y que la humanidad es el valor más importante que todos podemos ofrecer. Y me parece muy lindo que Kerem haya tenido el valor y la honestidad de reconocer estas cualidades en Ande, incluso después de que su relación haya terminado. En resumen, lo que Kerem Bürsin reveló sobre Hande Erçel es que tiene una increíble capacidad para conectar con las personas, una empatía y una humanidad que inspiran a quienes la rodean. Nos compartió que ella tiene un don para hacer sentir a la gente vista, escuchada y valorada, y que su positivismo y su forma de ver el mundo lo inspiraron a él mismo. También nos contó una anécdota en la que pudimos apreciar la dulzura y la paciencia con la que Hande se dirige a sus fans. Todo esto nos demuestra que más allá de la actriz que conocemos, Hande es una persona con un corazón muy grande, con una gran sensibilidad y con un gran amor por los demás. Y con esto, mis queridos amigos, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí, y que este pequeño chismecito los haya dejado pensando un poquito. Si les gustó el vídeo, por favor, no olviden dejar su like, que eso me ayuda muchísimo. También, si quieren compartir sus opiniones, no duden en dejar un comentario. Me encanta leer sus mensajes. Y si no se han suscrito aún, ¿qué están esperando? No se pierdan ninguno de mis vídeos y activen la campanita para que les lleguen las notificaciones. Recuerden, aquí siempre tenemos el chismecito más jugoso del mundo del espectáculo. Y recuerden también que más allá del chisme y la farándula, lo que de verdad importa es la amabilidad, la compasión y la conexión humana. Así que a compartir amor y buena vibra con todos. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.